Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un drama que está dando mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas. Prepárense porque vamos a desentrañar un secreto que Bomba Serkan le revela a Özge, un secreto que, créanme, la va a dejar completamente impactada. ¿Qué esconde Serkan? ¿Qué misterios rodean su pasado? ¿Y cómo afectará este descubrimiento la relación entre Serkan y Özge? Todo esto y mucho más lo vamos a analizar a fondo en este vídeo. Así que si eres fanático de las telenovelas turcas, si te encanta el drama, el romance y los secretos reveladores, este es tu lugar. Antes de que empecemos, como siempre, les quiero pedir que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos contenido nuevo y emocionante para ustedes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí vamos a meternos de lleno en este drama. La tensión es palpable, se siente en el aire, como esa tormenta que se avecina y que sabemos que va a descargar toda su furia. Serkan y Özge, dos almas que parecían destinadas a encontrarse, a amarse sin reservas, se enfrentan a un obstáculo que podría cambiarlo todo. Un secreto, una sombra del pasado que Serkan ha mantenido oculta, emerge de las profundidades para amenazar la estabilidad de su relación. Este no es un simple secreto, no es un desliz pasajero o una mentira piadosa. Este secreto es un nudo apretado de decepción, arrepentimiento y potencial destrucción. ¿Pero qué es exactamente este secreto? Bueno, vamos a empezar por el principio. Serkan, como muchos personajes complejos de las telenovelas turcas, no es lo que aparenta. Detrás de esa fachada de hombre exitoso, seguro de sí mismo y aparentemente perfecto, se esconde un pasado lleno de dolor, de errores y de decisiones que lo han marcado profundamente. Este pasado, que ha intentado enterrar bajo capas de trabajo, ambición y una aparente frialdad emocional, ahora resurge con fuerza, amenazando con destruir todo lo que ha construido junto a Özge. No se trata solo de un evento aislado, sino de una cadena de eventos que definieron una parte crucial de su juventud. Durante mucho tiempo Serkan ha intentado proteger a Özge de esta verdad, creyendo que revelarla solo la lastimaría y la alejaría de él. Ha vivido con el temor constante de que al conocer su verdadero yo, al ver la oscuridad que reside en su pasado, Özge lo rechace, lo abandone y lo deje solo con sus demonios. Este miedo lo ha corroído por dentro, creando una barrera invisible entre él y la completa intimidad con Özge. Él cree que el amor de Özge se basa en una imagen incompleta, una versión idealizada de sí mismo, y teme desilusionarla. Pero como suele suceder en estos casos, los secretos tienen una forma de salir a la luz, tarde o temprano. La verdad, como un fantasma persistente, siempre encuentra la manera de manifestarse. Y es precisamente en un momento de vulnerabilidad, de sinceridad extrema, cuando Serkan decide confesarle todo a Özge. La escena está cargada de emoción, de nerviosismo y de un profundo arrepentimiento. No es una decisión fácil, la ha postergado durante tanto tiempo que la simple idea de verbalizarlo le produce un dolor físico. Sabe que está jugando con fuego, que su futuro con Özge depende de cómo ella reciba esta confesión. Serkan, con la voz temblorosa, le cuenta a Özge sobre un error que cometió en el pasado, un error que involucra a otra persona y que tiene consecuencias devastadoras. No es solo un error, es una serie de decisiones desafortunadas que culminaron en una situación que lo persigue hasta el día de hoy. La forma en que lo cuenta, la honestidad brutal con la que se describe a sí mismo en ese momento, revela la profunda culpa que siente. No quiero arruinarles la sorpresa por completo, pero puedo adelantarles que este secreto tiene que ver con una antigua relación, con una traición y con una promesa rota. Se trata de un evento que marcó un antes y un después en la vida de Serkan y que lo ha perseguido desde entonces. Esta traición no solo afectó a la persona involucrada directamente, sino que también tuvo un impacto significativo en su familia y en la comunidad en la que vivían. La promesa rota es el centro de todo, un juramento sagrado que Serkan quebrantó bajo la presión de las circunstancias y las tentaciones del momento. La reacción de Özge, como era de esperarse, es de shock, de incredulidad y de profunda decepción. Se siente traicionada, engañada y confundida. No puede creer que el hombre al que ama haya sido capaz de ocultarle algo tan importante durante tanto tiempo. La confianza, que era el pilar fundamental de su relación, se tambalea peligrosamente.
No es solo el secreto en sí lo que la hiere, sino la idea de que Serkan no la consideró lo suficientemente fuerte para enfrentar la verdad. Se siente subestimada y dolida por la falta de transparencia. A partir de este momento, la historia da un giro inesperado. Ozge se enfrenta a una difícil decisión: puede perdonar a Serkan por este error del pasado. Puede superar la traición y seguir adelante con la relación. ¿O es este secreto demasiado grande para ser ignorado? Se pregunta si la persona de la que se enamoró realmente existe o si ha estado viviendo una fantasía. La duda la corroe por dentro, sembrando la semilla de la incertidumbre en cada uno de sus pensamientos. La respuesta no es fácil, por supuesto. Ozge necesita tiempo para procesar la información, para reflexionar sobre sus sentimientos y para decidir qué es lo mejor para ella. Se aleja de Serkan, necesita espacio para pensar y para entender si realmente puede seguir confiando en él. Este alejamiento no es una simple pausa, es un viaje introspectivo en el que Ozge se enfrenta a sus propias inseguridades y miedos. Se cuestiona sus propias capacidades para perdonar y para amar incondicionalmente. Durante este tiempo de separación, ambos personajes se enfrentan a sus propios demonios. Serkan se arrepiente profundamente de haber ocultado la verdad y lucha por demostrarle a Ozge que ha cambiado, que es un hombre nuevo y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar su confianza. Este arrepentimiento no es solo una emoción pasajera, es un compromiso genuino de enmendar sus errores y de convertirse en una mejor persona. Se somete a un autoanálisis riguroso, explorando las razones detrás de sus acciones pasadas y comprometiéndose a no repetirlas. Ozge, por su parte, se debate entre el amor que siente por Serkan y el dolor de la traición. Se pregunta si realmente puede confiar en él, si realmente puede construir un futuro juntos después de todo lo que ha pasado. La imagen de Serkan en su mente se ha fragmentado, y necesita tiempo para reconstruirla, para discernir la verdad de la ilusión. Se enfrenta a la posibilidad de perder al hombre que ama, pero también a la posibilidad de vivir una vida de dudas y resentimiento. La trama se complica aún más con la aparición de otros personajes que intentan aprovecharse de la situación para separar a Serkan y Ozge. Hay intrigas, manipulaciones y falsas acusaciones que ponen a prueba la fortaleza de su amor. Una antigua rival de Ozge, celosa de su felicidad, se encarga de alimentar sus dudas y de sembrar la discordia entre ella y Serkan. Un antiguo amigo de Serkan, con motivos ocultos, intenta manipular la situación para su propio beneficio. Pero a pesar de todos los obstáculos, Serkan y Ozge se dan cuenta de que su amor es más fuerte que cualquier secreto, que cualquier obstáculo. Se dan cuenta de que están destinados a estar juntos y que no pueden permitir que el pasado los separe. Este reconocimiento no llega de forma automática, es el resultado de un arduo proceso de comunicación, comprensión y perdón. Se dan cuenta de que el amor verdadero requiere valentía, vulnerabilidad y un compromiso inquebrantable. Finalmente Ozge decide perdonar a Serkan. Reconoce que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Admira la valentía de Serkan al confesarle la verdad y valora su arrepentimiento sincero. Este perdón no es un acto de debilidad, sino una demostración de fortaleza y madurez emocional. Ella comprende que el pasado no define a Serkan, sino que es la forma en que él elige lidiar con lo que realmente importa. Juntos, Serkan y Ozge deciden dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos, basado en la confianza, el respeto y el amor incondicional. Aprenden a comunicarse de manera abierta y honesta, a compartir sus miedos y sus sueños, y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Este nuevo capítulo en su relación está marcado por la transparencia y la autenticidad. Se comprometen a no ocultarse nada el uno al otro y a enfrentar juntos cualquier desafío que se presente. La historia de Serkan y Ozge es una historia de amor, de perdón y de segundas oportunidades. Es una historia que nos enseña que todos tenemos un pasado, pero que lo importante es aprender de él y seguir adelante sin dejar que nos defina. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, que es capaz de perdonar cualquier error y que es capaz de construir un futuro juntos, a pesar de todo. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la confianza y la comunicación en las relaciones amorosas. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con este análisis del secreto revelador que impacta a Ozge. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este drama lleno de emociones y giros inesperados. Hemos visto cómo un secreto del pasado puede poner a prueba una relación,
como la confianza es fundamental para construir un futuro juntos y como el perdón puede ser la clave para superar cualquier obstáculo. Hemos explorado las profundidades de la naturaleza humana, los miedos que nos paralizan y la esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Para recapitular brevemente, Serkan le revela a Ozge un secreto de su pasado, un error que cometió y que involucra a otra persona. Ozge se siente traicionada y necesita tiempo para procesar la información. Durante este tiempo, ambos personajes se enfrentan a sus propios demonios. Finalmente, Ozge decide perdonar a Serkan y juntos deciden construir un futuro basado en la confianza y el amor. Esta decisión no es el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo en el que aprenderán a amar de una manera más profunda y significativa. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Espero que les haya gustado este análisis y que les haya resultado entretenido e informativo. Su apoyo y participación son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este secreto que Serkan le reveló a Ozge? ¿Creen que Ozge hizo bien en perdonarlo? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Quiero saber cómo se sintieron al presenciar esta escena crucial y qué lecciones creen que podemos aprender de ella. Y por supuesto, antes de despedirme, les quiero pedir que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las telenovelas turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. No se las pierdan. Próximamente estaremos analizando las reacciones de los personajes secundarios a este secreto y cómo influyen en la relación de Serkan y Ozge. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.